Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de estrategia de mercados de Estados Unidos. Hoy día 4 de noviembre estamos a un día de las elecciones y de lo único que se habla es de la elección presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Las probabilidades previas que hemos visto todos estos días han sido favorables para Donald Trump, pero el sistema electoral de Estados Unidos tiene particularidades y por lo tanto podría ser que Kamala Harris gane en ciertos estados y logre dar una sorpresa, como también podría ser que Donald Trump arrase y eso también genere una confianza mayor en una victoria republicana. Cabe destacar que esto no solamente es en la parte de presidencial, sino que también en la parte del Parlamento. Si es que llega a haber un Parlamento totalmente republicano, se estima que a lo mejor podrían haber mayores déficits, aunque igualmente analistas como BCA Research dicen de que esto no sería probable dado que no se arriesgarían a rebotes inflacionarios. Ahora, con todo esto, vamos a la presentación que tenemos del día de hoy, porque tenemos, como dice ahí, lo principal, la elección presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Es lo más importante que está pasando hoy en día en el mercado y es lo que están todos preocupados. El sentimiento del mercado ha bajado bastante y en un momento, como pudimos ver, estuvo casi en máxima codicia o extreme greed en el momento donde estuvo más alto, casi a nivel de principios de año, y luego posteriormente fue cayendo debido a distintos resultados, tanto macroeconómicos como también resultados de empresas o microeconómicos, y este índice fue cayendo hasta ahora estar en la sección de miedo. Obviamente está en la parte todavía inicial de miedo y yo creo que no es nada grave, pero hubieron liquidaciones importantes antes de las elecciones. Esto tiene mucho que ver con el VIX que estuvo gran parte del mes elevado y sabíamos que por estacionalidad, y lo pudimos revisar, de que iba a ser bastante alto. Y eso nos decía que podría haber una volatilidad implícita que en algún momento se tenía que realizar. O en algún momento la volatilidad realizada tenía que conversar con la volatilidad implícita. Y ahora no se produjeron caídas extremadamente importantes, pero sí correcciones previo a las elecciones que son típicas de re- reajuste de riesgo en carteras antes de este tipo de eventos. Acá en el nivel de opciones, como podemos ver antes, la call wall o el nivel de resistencia más importante cuantitativo o de opciones que existía estaba en el 6000. Y si se fijan, el 6000 sigue siendo la segunda barra más grande después del 5800. Pero hoy en día, la barra más importante o la concentración de opciones call o, de, o con o, call que son contratos de opciones de compra está en 5800. Por lo tanto, quiere decir de que esto ha bajado en el mercado desde en un momento 5.900 a 6.000 y hoy en día a 5.800. La put wall, que es al revés, el soporte cuantitativo por nivel de opciones y una opción put es el derecho, pero no la obligación de una compra de una acción, al revés de la call, que es el derecho, pero no obligación
de compra de una acción, la put es la venta, la put wall está en 5.700 puntos, al igual que el soporte, y eso no se ha movido. La resistencia, en cambio, sí se movió un poco a 5.810 desde los 5.800, pero acá no han habido muchos movimientos, excepto por la call wall que bajó bastante, desde el nivel de 6.000 al nivel de 5.800. Yo creo que esto previo a que los operadores y generalmente casi todos los más experimentados en la bolsa esperaban de que hubiera volatilidad previo a las elecciones. Ahora vamos a un tema que hemos estado hablando bastante, y es el tema de las tasas y la tensión monetaria. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo la barra verde que está justamente en un círculo naranjo fue muy grande y eso produjo mucha volatilidad. Y en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo esto es según la desviación estándar que tienen los retornos de las tasas. Tenemos que ver que en el gráfico de la derecha está el precio y en el gráfico de la izquierda está el retorno, que es básicamente la diferencia porcentual entre el precio del día de hoy versus el día de ayer. Y esto se vio que el movimiento intradiario del viernes en los rendimientos americanos a 10 años fue de 16 puntos básicos, el mayor desde el evento del VIX desde el 5 de agosto, que si recordamos el 5 de agosto, el VIX tuvo su tercer nivel más alto antes de el 2000, perdón, antes del COVID y del 2008, que fueron obviamente eh, eventos de alta tensión para el mercado y por eso el VIX marcó un nivel de miedo tan importante. Hay hipótesis que dicen de que algo pasó ahí dentro de la transacción de los futuros y del VIX y por eso llegó a esos niveles y no era tan, eh, tan importante la atención para que llegara a ese valor. Pero igualmente ese fue el valor del VIX y fue la tercera vez que llegó a un valor más importante. Por lo tanto, la atención que hay hoy en día en la parte de la renta fija es muy relevante. Y como hemos visto, la tensión en la renta fija la podemos ver con el MOVE. El MOVE es como el VIX de las acciones, pero de la renta fija, y está en 136, pero ya va en camino a los 150, que sería un nivel bastante preocupante. ¿Qué es lo que hará la Fed con esto? No lo sabemos, pero lo más típico que hace la Fed cuando hay este tipo de tensiones monetarias, que generalmente son falta de liquidez, hay una relación directa que han hecho varios papers importantes del BIS entre la relación del MOVE y la tensión monetaria con la falta de liquidez. Por lo tanto, lo que podría hacer la Fed muy probablemente es, además de bajar la tasa 25 puntos básicos como era esperable, parar el QT o frenar un poco el QT que venía haciendo. Y hasta se podría esperar que más adelante, si esto continúa, podría ser políticas nuevamente de QE o Quantitative Easing. Eso lo vamos a explicar en videos aparte, ya que es algo un poco más complejo, pero básicamente es una forma que tiene la Fed de entregar liquidez influyendo en puntos de la curva de tasas más lejanos al de un día para otro, que es donde ellos prestan interbancariamente. Entonces así podrían afectar
a puntos, por ejemplo, en 5, 10 o 20 años. Por eso, ahí vamos a ver qué es lo que hace la Fed con el QE en el comunicado que haga esta semana, que es uno de los eventos más importantes después de, obviamente, las elecciones. Por eso les digo, cuando salga a hablar Jerome Powell, va a ser más importante el comunicado que las tasas, que muy probablemente, y no creo que hayan sorpresas, será una rebaja de 25 puntos básicos, manteniendo en la rebaja del ciclo, pero hay que ver cuál va a ser la trayectoria de la política monetaria que nos pueda decir Jerome Powell que va a dar, obviamente siempre con ese famoso data dependence, pero también va a ser muy importante qué es lo que va a pasar con el QT, si se va a frenar o si puede pasar a un nuevo QE. Otras noticias que son totalmente relevantes para el mercado es noticias microeconómicas o de empresas, y acá dice que Nvidia ha comenzado a redirigir pedidos de supermicrocomputer a otros proveedores para evitar interrupciones en la cadena de suministros. Esto es debido a los problemas que ha tenido SMC ante la renuncia de la firma de auditoría que tenía debido a los problemas de información que entregó Supermicrocomputer, ante también la acusación de un hedge fund, Hindenburg, que se dedica a ver empresas que tienen problemas y apostar en corto en contra de ellas. Y además hay que recordar que hace un par de años también ya tuvo una sanción y posteriormente de eso pudo volver a los índices, pero al parecer Supermicrocomputer seguiría con problemas de tipo de compliance. Por lo tanto, empresas como Dell, Hewlett Packard o Lenovo podrían verse muy beneficiadas con esta noticia. Así que hay que estar muy atentos, ya que esas empresas ya venían introduciéndose en el negocio de los data centers, sobre todo Dell, y ahora con esto podrían llevarse gran parte del market share o del mercado de los data centers y su infraestructura. Hay que recordar que Nvidia produce los chips o los GPUs que le llaman, que son las unidades de procesamiento o, por decir, los cerebros que tienen estos centros de datos, pero necesitan toda una infraestructura, al igual que un computador, para poder funcionar. Y esto lo dan estas empresas como Supermicrocomputer, Dell, Lenovo, Hewlett Packard, etcétera. Otra cosa importante acá nuevamente son las elecciones, que es lo más importante hoy en día, es lo que se está llevando todas las miradas, y dice acá, sigue la locura en las apuestas presidenciales en la plataforma Kalshi. Ahora Donald Trump ha recuperado la ventaja del 12% sobre Harris solo 24 horas antes de las elecciones. En un momento, como se puede observar en el gráfico, Donald Trump venía obteniendo una clara tendencia en ventaja, cayó previo a estos últimos días, pero nuevamente tiene la ventaja y llegaría al 56% y Kamala Harris al 44%. Esto va a ser clave con qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, sus políticas económicas y eso cómo va a afectar a los instrumentos financieros y también obviamente a los demás mercados, ya que por ejemplo, lo que pase con Donald Trump o con Kamala Harris podría afectar al dólar y eso afectaría a las economías emergentes y a un país como en el que vivo yo, que es Chile. En cuanto a las elecciones, Goldman Sachs nos dice que el mercado de opciones está centrado principalmente en la volatilidad de las tasas de interés, aunque la mayoría de las consultas que recibimos se refieren a las acciones y las elecciones, el mercado de opciones se enfoca más en la posibilidad de una volatilidad inusual en las tasas de interés, justamente lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo sobre las tasas de interés. Esto respalda nuestra expectativa de que la reunión del FOMC
de esta semana podría ser más determinante que las elecciones en la dirección del mercado de acciones. Esto nos quiere decir de que básicamente la subida que ha tenido las tasas de interés de Estados Unidos, que han sido, como ya lo hemos explicado, no en detalle, pero sí a grandes rasgos, que básicamente está subiendo por un tipo de operaciones que se llaman el Treasury Basis Trade, que básicamente es hedge funds que se apalancan con repos para poder comprar bonos a futuro y al contado y poder hacer arbitraje entre esos dos instrumentos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el term premia, que como lo vimos en videos anteriores, depende mucho del empleo, crecimiento y también de la inflación, ha cambiado. Por lo tanto, este diferencial de bonos ya no está sirviendo y han tenido que hacer liquidación de operaciones, esto afectando a los mercados repo y generando tensiones. Es por eso que vimos ayer la caída de las tasas SOFR. Por lo tanto, en términos más simples, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Que se ve súper complejo, pero que es muy importante que los que quieran aprender del mercado financiero vayan aprendiendo este tipo de cosas, es que hoy en día las tasas son más importantes que otra cosa en el mercado, porque están aumentando mucho y generando tensión en el mercado monetario. Cuando hay tensión en el mercado monetario, pueden haber problemas graves y eso afectaría obviamente las acciones. Para que esto no suceda, tendría que la Fed intervenir y por lo tanto, hoy en día es más importante lo que vaya a hacer la Fed y lo que vaya a decir la reunión del FOMC, que obviamente son los miembros de la Fed, con respecto a las tasas para ver si se calman estas expectativas alcistas y se inyecta liquidez y se pueden calmar los mercados monetarios, lo que podría seguir dando un rally alcista a la bolsa. En caso de que esto no suceda y se siga restringiendo la liquidez, cosa que dudo, las tasas podrían subir aún más y esto podría hacer que se produzcan correcciones en los mercados de acciones, en las materias primas, también que hayan problemas en los mercados emergentes y en los mercados no dolarizados. ¿Por qué? Porque si que existen estas tensiones y básicamente suben las tasas de interés a 10 años mucho, esto hace que sea un instrumento muy atractivo, casi libre de riesgo, con la moneda global hoy en día y más encima con el mercado más líquido que existe hoy en día, que es el de treasuries, para poder invertir con rendimientos atractivos. Por lo tanto, todo inversor o grandes fondos van a querer ir a comprar ahí. Así que sería algo muy importante el comunicado de la Fed que tenga algo que ver con que se van a relajar los mercados monetarios, con que van a inyectar la liquidez que sea necesaria para poder calmar a los mercados monetarios y poder así calmar los mercados repo y todo lo que les rodea. Otra cosa que también es muy importante con las elecciones es que acá les digo que en cuanto a las opciones, las elecciones son el evento que más va a mover al mercado. Después va a ser el después va a ser la reunión de la Reserva Federal, me disculpan, el FOMC, y después tenemos los earnings de la inteligencia artificial ya para finales de noviembre. Acá tenemos, según las barras, la cantidad de movimiento implícito que se muestra en las opciones que podrían haber. Ahí sale Daily Implied Move que podría haber, y como se ve, las barras más importantes son US Election, FOMC, que es el FOMC, que es la reunión de la Fed, y las earnings de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice acá en la diapositiva? Que las opciones del SP500 o del SPX
implican un movimiento de un más menos 1,7% para el día de las elecciones en Estados Unidos, lo cual para el S&P 500 es bastante. Generalmente cuando el S&P 500 se mueve cerca de 1,7% hacia arriba o hacia abajo, el Nasdaq tiende a hacerlo sobre el 2%, dado que es un índice que tiene una mayor volatilidad. Con este movimiento implícito este movimiento implícito, perdón, ha sido implícito. Perdón, disculpen, nuevamente. Este movimiento implícito ha sido consistente durante la última semana, mientras que las expectativas de volatilidad para el periodo del 8 al 18 de noviembre han aumentado. Así que, como les digo, lo más importante en cuanto a volatilidad que nos viene son las elecciones, la reunión de la Reserva Federal y todo lo que tenga que ver con los earnings de la inteligencia artificial. Otra noticia relevante que tenemos es que Nvidia supera a Apple no sé si por primera vez en la historia, pero sí, ya supera a todos los gigantes que venían haciéndole peso, que eran Apple y Microsoft. Ya Alphabet no le hacía peso a Nvidia y hoy en día es la empresa más relevante del mundo. Es el esqueleto, la infraestructura de la inteligencia artificial, tiene la tecnología más avanzada para poder hacer la infraestructura tecnológica, y eso hoy en día el inversor lo valora como la empresa más valiosa del mundo. Otra cosa que les estábamos hablando justamente del VIX, el VIX ahí como pueden ver un gráfico ha tenido varios picos o varios pics, mejor dicho, para que no se malentienda acá en Chile. Uno fue para las liquidaciones de agosto, después para las liquidaciones de septiembre, luego para las últimas liquidaciones que hubieron acá, si no me equivoco, perdón, estas fueron de agosto, de septiembre, estas fueron las últimas de octubre, y acá ha subido ya casi niveles más altos que la vez anterior en septiembre y en octubre. Lo que yo les decía, había una tendencia del VIX estacional a ser bien alto por tema de elecciones, y esto lo ha mostrado con niveles bastante altos sobre el 20, que es la primera línea amarilla que tengo, pero obviamente que bajo 30, que ya serían niveles bastante preocupantes. Niveles bajo 20 ya, o sea, perdón, sobre 20 ya son niveles que empiezan a poner nervioso al mercado. Yo, por ejemplo, para carteras de largo plazo, y esto no es una recomendación, cuando el VIX está sobre 20, siempre veo si son momentos ya donde puedo comprar acciones de calidad, que las tengo ya vistas en mi cartera, por comprar o ya compradas para aumentar o crear la posición. Así que es muy interesante mirar el VIX sobre 20 para los inversores de largo plazo también. Así que esto no es solamente para traders. El VIX sube un 3,3% hasta 22,61 y se mantiene por encima de 20, que como les decía es el nivel clave que monitoreo y que tengo ahí en nivel amarillo. El mercado está nervioso por las elecciones de mañana y nadie se fía de lo que puede pasar. En el mercado de opciones el volumen no es muy alto y se observan coberturas en algunos activos, aunque nada fuera de lo normal. El comentario generalizado es cautela y esperar a que sucedan los acontecimientos para tomar decisiones. A todo ello, hay que sumarle la reunión de la Fed del miércoles y jueves, del miércoles y jueves, que también será decisiva de cara a final de año. Puede ser una semana épica. Y yo estoy muy de acuerdo con el comentario, porque obviamente que el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos nos va a marcar cómo va a ser la política económica, qué es lo que puede pasar con la renta fija. ¿Por qué? Porque eso va a tener que ver mucho con las políticas fiscales, con la macroeconomía, con la inflación, y eso tiene que ver con los bonos y con las tasas.
y también obviamente que las políticas que puedan tener con las empresas y eh, sus, por ejemplo, impuestos o restricciones. Entonces, acá tenemos muchas cosas que analizar si es que sale Donald Trump o Kamala Harris. Además de eso, hay también elecciones que son después de senadores y parlamentarias, lo cual obviamente que va a tratar de contrastar fuerzas si es que no pasa a ser todo algo republicano o demócrata. El movimiento implícito nuevamente que se está viendo, y esto es de otra casa de estudio, dice que los mercados están descontando un movimiento el 6 de noviembre del 2,1%. O sea, quiere decir de que al otro día de las elecciones el mercado va a tener el movimiento implícito más alto que se va a ver en los últimos días o en el último tiempo. Justamente lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Por lo tanto, mañana va a ser un día, yo creo, bastante cauteloso, bastante tranquilo, más pendiente de la parte política que la parte económica. Y el día miércoles va a ser realmente una explosión, pensando también en lo que va a pasar con la Reserva Federal. Y acá ya nos vamos a los resultados de Palantir, una de mis empresas favoritas. Tuvo unos resultados que parece que el mercado se los tomó demasiado bien y yo creo que también fueron muy buenos resultados. Dice que el crecimiento de los ingresos fue de 725,5 millones, un 30% más interanual y un 7% más intertrimestral, lo cual es muy positivo. Crecimiento de los ingresos en Estados Unidos aumentaron un 44% interanual hasta los 499 millones de dólares. Los ingresos comerciales en Estados Unidos aumentaron un 54% interanual hasta los 179 millones de dólares. Los ingresos del gobierno de Estados Unidos crecieron un 40% interanual hasta alcanzar los 320 millones de dólares. Los earnings per shares o ganancias por acción GAP fueron de un 0,06 centavos, un aumento del 100% interanual, 100% interanual, y el EPS o EPS ajustado aumentó un 43% a 0,1 centavos. Los ingresos netos, perdón, 0,1 dólares. Los ingresos netos GAP fueron de 144 millones, lo que representa un margen del 20%. Los ingresos operativos ajustados fueron de 276 millones con un margen del 38%. El flujo de caja libre fue de 435 millones ajustado con un margen del 60%. Y el crecimiento de clientes, el número de clientes aumentó un 39% interanual y se cerraron 104 acuerdos por más de 1 millón. Hay que recordar que Palantir es una empresa que está aplicando la inteligencia artificial como una, eh, eh, está realizando una aplicación de la inteligencia artificial a los estados y a los negocios de una forma práctica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las GPUs como NVIDIA hacen que se tenga la capacidad de procesamiento de la información para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial que requieren grandes cantidades de datos. Empresas como Supermicrocomputer, que ahora hoy en día está con un poco de problemas, o como un competidor Dell, se preocupan de tener la infraestructura de todo este data center para que se puedan entrenar estos modelos de inteligencia artificial con una gran cantidad y volumen de datos. Obviamente que esto también necesita energía y lo hemos hablado que, por ejemplo, por eso está en auge hoy en día la parte de la energía nuclear. Pero fuera de eso, esto después hay que llevarlo a aplicaciones de negocio, aplicaciones que le sirvan al usuario, que puede el usuario tener, como por ejemplo con ChatGPT, algún beneficio y que lo haga más productivo, cosa que pueda pagar por esto.
y así la tecnología en general, el software, pueda verse beneficiado con la tecnología. Y una de las empresas que mejor ha capturado todo esto, vendiéndolo tanto a gobiernos como a privados, es Palantir. Otra empresa que lo ha hecho muy bien a mi gusto y tuvo buenos resultados es Microsoft, con todo lo que es software con inteligencia artificial y sobre todo con su compra asociación con OpenAI. Así que ahí tenemos empresas que están aplicando muy bien la parte de la inteligencia artificial ya como experiencia al usuario, al negocio, al gobierno, pero no solamente como algo teórico que no es utilizable o no aumenta la productividad, que básicamente en última instancia, es lo que busca la inteligencia artificial, aumentar la productividad del ser humano. Y vemos cómo Palantir tuvo ahí un aumento impresionante en su cotización posteriormente a los resultados. En un momento llegó a subir un 13% y vamos a ver, hoy en día sí, ahora sigue más o menos en el nivel de 46,7 y llegó a un máximo de 47,75. La verdad es que impresionante lo de Palantir, una empresa de futuro que a mí me gusta mucho y que está aplicando todo lo que es la inteligencia artificial en cosas prácticas para mejorar la productividad. Como les dije, tanto hoy en día de gobiernos como de empresas y, por qué no, el día de mañana estas empresas de los mismos usuarios. El Bitcoin está sufriendo y está cayendo básicamente casi al nivel nuevamente del canal, traspasó la media de 20 sesiones, le costó ahí, si se pueden ver, la vela es el día anterior pasó la media de 20 sesiones, luego se recogió y dejó marcada esa vela de retroceso, pero hoy día cayó con fuerza y va directamente al canal que en un momento rompió. Vamos a ver si este es un rebote al canal. Yo creo que muy dependiendo de lo que va a hacer la Reserva Federal y lo que van a hacer las elecciones, sobre todo porque Donald Trump ha declarado ser pro Bitcoin, así que yo creo que está muy afectado este activo de riesgo, como en general todos los activos financieros. Y vamos a ver que no es solamente Bitcoin, sino que también el oro, que muchas veces es un activo de refugio, que muchas veces es un activo que nos sirve como refugio ante la incertidumbre, pero ahí hemos visto como los últimos 2 días, los últimos 3 días, sobre todo el, el día jueves y el día viernes cayó muy bruscamente, sobre todo el jueves, y hoy día ha tenido un día bastante plano, por lo tanto el oro también ahí mostrando debilidad y en realidad todo el mercado mostrando lo mismo, esperando a las elecciones y a la Reserva Federal. Y básicamente los resultados macro para ir cerrando la diapositiva que tenemos para el día de mañana, que básicamente son casi irrelevantes, son las elecciones presidenciales. Luego tenemos servicios de S&P Global, perdón, PMI de servicios de la agencia S&P Global, lo cual son muy importantes porque acuérdense de que esto la parte de servicios es la parte más importante de la economía norteamericana y el PMI nos quiere decir en qué estado está esta parte de la economía, así que va a ser muy importante. Si pueden ver, el dato previo fue de 55,2, se espera un 55,3, un alza bastante leve, y si el dato es menor, va a marcar una tendencia a la baja, lo cual podría ser preocupante. Si muestra una tendencia, un dato superior, mostraría a lo mejor una tendencia más clara al alza en cuanto al PMI de servicios. Obviamente que sobre 50 está en expansión, bajo 50 en contracción, por lo tanto seguiría, si sigue creciendo sobre el dato proyectado, seguiría expandiéndose en los servicios en Estados Unidos,
Así que es un dato muy importante, ya que tiene un peso relevante en la economía norteamericana, yo creo que sobre un 70%. Después tenemos el mismo PMI no manufacturero, básicamente de servicios, es lo mismo, de la agencia ISM, que yo creo es más importante que la de S&P Global. Me disculpará S&P Global, pero los datos de ISM generalmente son más reactivos para el mercado, y también ahí tenemos el PMI de no manufactura o obviamente servicios. También tenemos el dato de la agencia ISM de no manufactura o servicios, pero los precios, que va a ser muy importante, porque los precios que vimos en los datos de manufactura fueron más altos de lo esperado, y si eso pasa con los de no manufactura, podríamos empezar a preocuparnos un poco más por la inflación. Hay que recordar que los últimos datos de PCE han sido un poco más altos de lo esperado, dado que los IPC no han sido tan bajos como se esperaba. Por el lado del IPP sí ha bajado más la inflación, pero por el lado del consumidor, el IPP es el productor, por el lado del consumidor no ha sido tanto. Y después, a pesar de que obviamente van a estar todos concentrados en las elecciones, a las 3 de la tarde tenemos subasta de bonos de 10 años, lo cual para mí va a ser clave, ya que los bonos a los 10, de 10 años tienen hoy en día una tensión importante en el mercado. No se están mostrando tensiones con el Treasury Basis Trade, no se están mostrando tensiones ahí con el mercado de repos y colaterales, haircuts y todo lo que tiene que ver con los mercados monetarios. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué es lo que sucede con los gráficos. Vamos a ver qué es lo que sucede con los gráficos. Ahí, como les estaba mostrando, el gran reporte de Palantir, cómo tuvo eh, una vela excepcional con los resultados de Palantir, pero acá vamos a ir a lo que tenemos que revisar nosotros para que no nos perdamos. Vamos a cambiar acá el micrófono, esa es la gracia de estos brazos que me compré de micrófono. Estamos mejorando el setup para ustedes. Y acá podemos ver el SP 500, cómo ha estado llegando a los 5.700 puntos, cómo de acá el día jueves de la semana pasada cayó, el día viernes se mantuvo en el mismo lugar, y hoy día también estuvo ahí rondando 100 puntos. Esto mostrando un poco la debilidad, y mientras no se solucione o no se disipe, perdón, el, la incertidumbre de quién va a ser el ganador de las elecciones, ni lo que va a ser la Reserva Federal, más que la tasa, sino que el guidance o la trayectoria de tasas que va a entregar, o lo que va a hacer con el QT y QE, no se va a solucionar esto. Yo creo que acá este nivel de 6.000 por algo está, y si es en cuanto a lo que vaya a pasar con las elecciones y con la Reserva Federal, podríamos ir a acercarnos a los 6.000 puntos. Lo mismo pasa con el Nasdaq 100, el cual también está exactamente en la misma situación, bajo la media de 20 sesiones. Obviamente que acá trató de pasar la media de 20, rebotó nuevamente hacia abajo, y eso está mostrando una cierta debilidad. Podemos ver ahí que tuvo al final una mecha un poco reversiva hacia el cierre, y vamos a ver qué es lo que pasa mañana con las elecciones. No había puesto antes acá, pero también, obviamente, cuando perdió y se generó este gap en el SP 500,
fue también perdiendo la media de 20 sesiones. Lo mismo también pasa un poco con el Russell 2000, el cual acá también perdió veces, no es tan relevante. Dos veces ha tratado de pasarla, pero choca y tiene una vela reversiva hacia abajo, pero tiene una tendencia alcista y está tratando de romper la media de 20 sesiones ahí, el Russell 2000. Como les dije, el Bitcoin, obviamente ahora con una vela un poco reversiva hacia arriba, hacia el cierre, pero yendo con una tendencia hacia abajo, rompiendo la media de 20 y vamos a ver si es que acá alcanza a rebotar en la media de 20, un poquito más abajo, eh, y no toca acá el canal que venía trayendo, que ver si hay un rebote o perforación. El oro también, como les dije, cayó, se ha mantenido plano, cercano a la media de 20, pero aún superior, pero muy, muy plano el oro. La verdad es que también parece que el oro está esperando las elecciones. Acá el VIX, vamos a sacar las medias que no me gusta verlas en el VIX, creo que son innecesarias. Acá el VIX vemos cómo está en los niveles más altos de las liquidaciones de septiembre y de octubre, pero no ha alcanzado a ser superior y los últimos días, a pesar de que ha empezado en niveles altos, ha terminado con velas rojas cerrando, digamos, hacia abajo. Así que atento ahí con el VIX, pero mucho más atentos acá con el MOVE, que es el VIX de la renta fija, que viene subiendo muy fuerte, viene ya llegando a los 136 y a los 150 es un nivel preocupante, como pasa acá el VIX con el 20 y con el 30. Así que ojo acá con el MOVE generalmente aumenta cuando hay tensión en los bonos y esto generalmente pasa cuando hay problemas de liquidez. Esto generalmente se da en los mercados de repo y esto se da por cambios de expectativa en los mercados de renta fija, lo que produce, sobre todo en derivados de monedas o de tasas, haircuts o margin calls, lo cual empiezan a haber liquidaciones, tensiones y falta de liquidez. Acá el DXY, que también es un índice del dólar que siempre revisamos contra las monedas más importantes, vimos que llegó acá a su máximo, una vela que siempre es como un poco bien reversiva, esta que vemos acá, no sé si específicamente es un doji, pero ahí los analistas técnicos más especialistas me lo podrán decir, ha venido con un decaimiento, tuvo un alza muy importante el día viernes, al igual que el bono de 10 años, o las tasas, perdón, de 10 años, no el bono, pero hoy día ha tenido una vela bien negativa a pesar de que tuvo un, un cierre, digamos, bien reversivo con esa mecha que dejó ahí la vela. Lo mismo pasa con el bono de 10 años, el cual subió mucho el viernes, y el día lunes ya se ha mantenido un poco más estable, un poco más bajo, pero igual en niveles altos. Y el problema es si esto sigue subiendo, ya que mostraría, como les decía antes, falta de liquidez y tensiones en los mercados monetarios, lo que está mostrando acá claramente el MOVE. De hecho, si pongo, por ejemplo, el MOVE en una vela semanal, ven como semana a semana ha venido subiendo sin parar, por lo tanto está con bastante tensión el mercado monetario. Yo creo que con eso, acá un poquito para cerrar, a pesar de que yo no soy experto, pero si quieren ver un poco el dólar peso, como después de acá rebote que tuvo en torno a los 9, a los 8.95 ha venido al alza, tuvo acá un pequeño pullback al nivel de los 9.58, volvió a subir,
hasta el nivel de los 9,66 prácticamente, y ahora ha venido a la baja más o menos en línea con lo que ha pasado con el DXY y con lo que ha pasado un poquito más con la renta fija, a pesar de que mucho más con el DXY, porque para mí, y como lo hablábamos con Diego Quevedo de Dinero y Fontanería Financiera, el precio o par dólar otras divisas es una prima de financiamiento ante la divisa más importante del mundo, que es el dólar, y que lo va a seguir siendo. Así que con eso terminamos. Nos vemos post elecciones. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Van a ser días muy movidos, así que tenemos mucha información. A lo mejor podemos hacer una transmisión especial para las elecciones de Donald Trump. Lo vamos a analizar y lo vamos a comunicar. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau, que les vaya excelente.